Ahora, aspectos importantes. Vean, la- resulta ser que nosotros estamos viendo ya una teoría más masticada de Newton, porque la notación de Newton era muy fea, de hecho. Vamos a ver mejor la notación típica de ya gente posterior a Newton, que lo que hizo fue pulirla. Sin embargo, de nuevo, toda la parte difícil, el pensamiento de deducirlas, mucho se debe a Newton, pero también a Galileo, que fue alguien anterior a Newton. Entonces, lo que hicimos después, nosotros lo que hacemos como comunidad científica es que nos paramos sobre los hombros de otras personas para hacer trabajo, así funciona la ciencia. Entonces, de hecho, hay una frase muy famosa de Newton que dice que él simplemente se paró sobre los hombros de otros gigantes. Y es cierto, Newton para usar sus tres leyes simplemente usó datos experimentales de Galileo para decirlas. Entonces, en este capítulo o unidad 4 vamos a estudiar las leyes de Newton. Vamos a entender qué es el significado o el concepto de fuerza. Acá estamos interesados en entender el movimiento. Vamos a estudiar sobre la fuerza neta sobre un objeto y qué sucede cuando la fuerza neta, o sea, la suma de las fuerzas es igual a cero. Vamos a ver cuál es la relación entre la fuerza neta, la masa y la aceleración. Y por último, vamos a ver cómo las fuerzas están relacionadas entre sí. Entonces, vean, en las pasadas unidades describimos el movimiento. Hablábamos de cinemática. En este capítulo vamos a entender las causas del movimiento. O sea, ¿qué ocasiona el movimiento? Y resulta ser que las causas del movimiento son las fuerzas. Vamos a hablar de fuerzas como una interacción. Resulta ser que al estudio de las fuerzas le llamamos dinámica. Ahora bien, al estudio del movimiento y sus causas se le llama mecánica, que es la combinación de la cinemática más la dinámica. Vamos a ver específicamente tres leyes. Vamos a hablar, de hecho, de fuerza neta igual cero, o sea, no hay cambio. Vamos a hablar de que, curiosamente, Newton encontró que experimentalmente la fuerza es proporcional a la aceleración del objeto o sistema que estoy analizando. Y vamos a hablar cómo las fuerzas interaccionan entre sí. Algo muy importante, esas tres leyes de Newton son totalmente experimentales. Es decir, algún experimentador empírico, algún científico tomó datos, así casual. Conforme a esos datos, vemos que hay una relación tal vez lineal entre los datos de aceleración y fuerza. Con base a eso decimos, bueno, pues si hay una relación lineal, entonces eso es lo que dicta la naturaleza. Y si eso dicta la naturaleza, entonces voy a establecerlo como una ley que es verdadera. Así se hacen las leyes, así se hacen las teorías científicas. Por cierto, me gustaría hacer un denoto sobre la diferencia entre una teoría científica y la palabra teoría en lo cotidiano.
cotidianamente decimos, ah, mira, sí, es que es una teoría, como si fuera algo incierto o no probado. Pero en ciencia, cuando hablamos de teoría, hablamos de hechos empíricos totalmente comprobados y que sí o sí van a pasar. Por ejemplo, las leyes de Newton. Sabemos que la teoría de Newton te dice que la fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Sabemos que la teoría de Galileo nos dice que los objetos, cuando caen en caída libre, todos deberían caer al mismo tiempo. Sabemos de la teoría electromagnética que las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. A eso nos referimos con teoría. O por ejemplo, sabemos de teoría de evolución que conforme pasa el tiempo, conforme pasa la competencia, los sistemas tienden a mutar y a evolucionar. Entonces, cuando ustedes escuchan las teorías, hablamos de cosas que sabemos que están pasando empíricamente. ¿Qué es lo que pasa mucho con nosotros los seres humanos? Que somos un poquito ególatras y pensamos en tiempo de nuestra edad. Nosotros vivimos, si acaso, 80 años. O sea, es una 0,00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 0ः Entonces, tal vez para nosotros, en nuestra edad humana, no veamos las cosas de forma muy clara, pero para términos del universo, que son de millones 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 de años, las cosas sean. Un ejemplo clásico que he hecho, que les decía en química, es, por ejemplo, cuando ustedes ven las ventanas. Las ventanas, a nuestra percepción humana, son sólidos y que no se están moviendo. Pero si uno con un microscopio se fija en esas ventanas, resulta ser que esos cristales poco a poco se están moviendo cada vez más hacia abajo y van a llegar algunos miles de años donde esas ventanas muchos de esos cristales se van a venir abajo. Claro, nuestra percepción nos dice que esa ventana es totalmente sólida y van a quedar así. Nuestra percepción, la humana, pero en tiempo de universo sabemos que en términos del universo o teoría científica sabemos que por cinética algún día esa ventana, los cristales van a ir para abajo. Entonces con esto quiero que les quede claro eso.